Señores, Cristina Fernández de Kirchner está presa en su casa. Sí. Y la política le permitió recuperar el poder en Buenos Aires. Esa gente fue a la casa de Cristina Fernández. Cristina Fernández está condenada por corrupción. Está impedida de aspirar a un cargo electoral. Señores, ese poder le cayó encima porque ella era la figura política principal. Eso tienen que aprender este grupo de cobardes del PLD fundamentalmente. Argentina toca fondo. O sea, lo que abre la oportunidad para que un Milei llegue al poder es que ese país se vio en la encrucijada de o continuamos con lo mismo o nos arriesgamos a ver si con este señor la cosa cambia para mejor. Ninguna economía como la que se encontró Milei al llegar al poder en Argentina se va a resolver en 2 o 3, 4 años. En primer lugar, en nuestro país no se puede comparar el gobierno de Bolsonaro con lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Y te repito, las figuras que están ahora en la palestra, que están siendo voceros de la oposición, en los partidos de oposición, son las figuras con una alta tasa de rechazo y que el pueblo ha votado en contra de ellos en otras ocasiones. Entonces yo entiendo que aquí lo que la oposición necesita es reinventarse, tal vez buscar otras figuras que no cuenten con ese rechazo de la población. El partido de Milei, el presidente Javier Milei en Argentina ha sentido un duro revés. Le dieron. Y eso llama a muchos análisis, eso llama a muchas preguntas que tienen que hacerse los presidentes en Latinoamérica y el Caribe, y tienen que hacerse los partidos que se alzan con el poder. Señores, estamos hablando de la diferencia que hay en Argentina es que el peronismo tiene un gran sentimiento, un arraigo, un sentimiento como tal, promovido en el corazón de cada ciudadano argentino. Uno diría, caramba, y no es la primera vez que el peronismo se restablece, no es la primera vez que el peronismo pasa de perderlo todo de perderlo todo y no tener nada a volver a recuperarlo. Claro. Tenemos el propio caso del Juan Domingo Perón, cuando sale del poder y llega aquí a la República Dominicana como exiliado y luego gana a principios de los 70 su elección, regresa al poder y entonces ahí con su ideología logra impregnarse en el corazón de cada argentino. Ayer en Buenos Aires hubo elección y señores, Javier Milei perdió abrumadoramente el partido y su política económica, su locura. No, porque esto viene realmente, como usted dice, en respuesta a todo lo que se ha venido planteando desde Milei. Empezaron con los senadores, con los diputados, y yo creo que eso también se va a extrapolar a nivel presidencial. Hay un rechazo fuerte hacia todo lo que había, hacia todo ese planteamiento de Milei, que en primer lugar fue abrumadora su victoria en ese momento. Sin embargo, se ha quedado solo en discurso. Y muchas de las medidas, muchas de las prácticas que él dijo que iba a tomar o que iba a poner en ejecución, pues se ha quedado solamente en discurso y eso ha dado como resultado este rechazo también. Él ha ejecutado parte, de hecho, eso le ha pasado gran factura y ahí yo haciendo el análisis anoche caí en cuenta en el por qué los políticos dominicanos desde la oposición hablan de eficientizar el gasto público, de achicar el Estado, de reducir nómina, no dar pensiones, controlar los subsidios sociales. Y cuando llegan al poder, al año siguiente usted ve los titulares de todos los gobiernos. Búsquelo. Me gusta hacer ese ejercicio de ir al pasado y ver lo que reseñaba la prensa. Incremento del gasto público, incremento del gasto corriente, incremento de la nómina, incremento de la... ¿Sabe por qué? Porque al final... solo en el discurso le queda bonito al político decir que va a reducir el Estado, pero el que viene con esa motosierra de Milei, quitando privilegios, señores, hasta los pensionados, reduciéndole, despidiendo gente, eliminando instituciones, eso en la práctica, aunque en el discurso se escuche bonito y sea lo ideal,
en la práctica la gente lo siente y pasa factura. Porque es verdad que él ha logrado controlar parte de la inflación, pero ¿a qué costo? Sí, ¿A qué costo? Pero ya que tú lo traes hace la comparación con la oposición, cuando está fuera del poder, que promete y dice muchísimas cosas, es también un ejemplo a la oposición, lo que acaba de ocurrir, planteándolo desde otro punto de vista. A la oposición, por ejemplo, dominicana. Señores, Cristina Fernández de Kirchner está presa en su casa. Sí. Prisión domiciliaria. Señores, esa señora está presa en su casa. Y la política le permitió recuperar el poder en Buenos Aires. La reivindicó. Cristina Fernández de Kirchner, viuda Kirchner, está presa. Esa gente fue a la casa de Cristina Fernández. Cristina Fernández no tiene negocio por detrás, ni se ha robado. Oye, está sometida está condenada por corrupción. Está impedida de aspirar a un cargo electoral. Señores, ese poder le cayó encima. Le cayó encima porque ella era la figura política principal. Eso tienen que aprender este grupo de cobardes del PLD fundamentalmente. Vean el ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner, viuda Kirchner. Vean este ejemplo. Una mujer presa en su casa. Vean el otro ejemplo de Uribe. Álvaro Uribe Vélez. Preso por tener y condenado por una jueza por tener vínculos con los paramilitares. Pero me quedo aquí en Argentina. En Buenos Aires, señores, ganaron la mayoría de los senadores y diputados y concejales. Y la gente fue a su casa. Eso le hace un llamado al poder. Porque a los líderes políticos, cuando usted lo quiere eliminar de la política, usted lo que tiene es que matarlo. Usted trancándolo, usted no puede hacer nada contra ellos. Trancándolo no puede hacer nada contra ellos. Este es un ejemplo. Miren, 44.7% el peronismo en materia senatorial y 37 Milei. Y en materia de diputado, el 50%, mírenlo ahí, 49.4%. Del peronismo. 30.6% el partido de Milei. 5.1%. Casi el 50% le sacó en Buenos Aires y ha ganado la mayoría de elecciones. Ha ganado la mayoría de elecciones porque se ha dedicado a hacer política. Se ha dedicado a hacer política porque no es una cobarde, no es una mujer que se ha dedicado a la cobardía. Ha enfrentado al poder. Ha enfrentado al poder. Aquí lo que tenemos es un grupo de comerciantes y empresarios haciendo política, buscando prebendas personales. Y cuando entonces el Ministerio Público lo agarra, le aprieta el pichirrí, se olvidan de la política y por eso es que no llegan a... Por eso ese PLD hoy está como está. Por eso ese PLD hoy está como está. Y la misma fuerza del pueblo están como están. Abril. Mira, lo primero es que el peronismo ha demostrado a través de su historia su capacidad camaleónica de cambiarse según según van las olas. Ningún gobierno se parece, pero en el peronismo, sobre todo, las diferencias entre un gobierno y otro son abismales porque ellos hoy pueden ser de centro, mañana pueden ser de centro izquierda, mañana pueden ser de centro derecho. Tienen la capacidad de adaptarse según las necesidades del pueblo. Pero entre las cosas que afectaron a Milei no fue solamente las medidas impopulares, que de hecho lo son. También está el tema de los escándalos que hubo de sobornos en torno a su hermana, que fue poquito antes de las elecciones y que lo afectó, porque el que habla tanto de pulcritud y de transparencia y de seriedad, y que la hermana esté metida en un escándalo por sobornos, sea verdad o sea mentira, eso lo afectó. Bastante. Las medidas de ajuste fiscal y de reducción del Estado centrales en su gobierno fueron percibidas muy negativamente por la población, porque además esto generó un incremento en el desempleo, una pérdida del poder adquisitivo y una mayor inflación en sectores vulnerables.
él usó una fórmula que se utiliza muchísimo de una estabilidad macroeconómica, entre comillas, pero entonces en la microeconómica, en el bolsillo, en lo de a pie, esta estabilidad no se sintió y le están pasando factura. También está el rechazo legislativo. La oposición hizo un excelente trabajo en unificar criterios. El peronismo, a diferencia de lo que pasó aquí, por ejemplo, con el PLD, aunque tanto Massa como Cristina, como Sergio Massa como Cristina, no son necesariamente amigos dentro del peronismo, supieron unificar criterios para enfrentar a Milei y ganaron con alrededor de un 13% por encima y potenciaron el respaldo a Kicillof, que era quien está haciendo como la cara visible. De todo esto también que se puede aprender que el corazón de la auyama nada más lo conoce el cuchillo. A la gente le encanta proponer ideas desde la oposición, dar fórmulas mágicas para resolver los problemas, y eso pasa pero cuando usted gobierna, ahí es que usted se da cuenta de que hay grises, que usted va a tener que ensuciarse, que usted va a tener que tomar medidas que a veces no son las que usted quisiera, pero que son necesarias para mantener una estabilidad y para mantener la gobernabilidad. Hoy Milei está teniendo un amargo despertar y yo asumo que él aprenderá de estos errores y si quiere mantenerse en el poder más allá de este periodo, él va a dejar un poco su populismo de ultraderecha. Bueno, de hecho ese populismo parece que es una enfermedad de la región, lamentablemente, es una cultura política. Yo diría, bueno, yo lo veo más como en la región, más que en otros países más civilizados que los nuestros, pero también esa derrota que él sufrió en términos contundentes, que apenas obtuvo un 34% contra un 47% en las elecciones provinciales de Buenos Aires, pues eso le da también una muestra de lo que viene por ahí. Del desencanto, del disgusto que hay. Hay un elemento también de que la situación por la que Argentina se decide por este señor, que algunos lo definen como un outsider, ¿verdad? Alguien que no era un político tradicional. Ni con un perfil tradicional. No, para nada. Ni su discurso, ni nada. Ni su peinado. Es porque Argentina toca fondo. O sea, lo que abre la oportunidad para que un Milei llegue al poder es que ese país se vio en la encrucijada de o continuamos con lo mismo o nos arriesgamos a ver radical. Si con este señor la cosa cambia para mejor. Y hay que dar, y hay que dar también el siguiente elemento que pudiera ser en beneficio o en defensa de Milei, en el aspecto de que ninguna economía como la que se encontró Milei al llegar al poder en Argentina se va a resolver en 2 o 3, 4 años. Lo que pasa que lo que hablamos aquí es el populismo. Cuando usted vende soluciones a problemas que tardan décadas en solucionarse, de que usted desde que se monte ahí lo va a solucionar solo para ganar adeptos, ya esta es otra época. Ahí están los tweets, ahí están las declaraciones en YouTube, ahí están las redes sociales. O sea, el internet mantiene vivo todo y la gente se lo va a recordar. Es mejor, lo que pasa es que ese discurso es impopular porque no es lo que usted quiere. Cuando usted tiene un dolor, que a usted le diga, mire, este tratamiento de 30 días y a la semana es que le va a hacer efecto. Dice, no, yo quiero que me resuelva rápido. El político le garantiza que le va a resolver rápido, pero la solución, que es la realidad, va a durar un mes. Entonces, eso es un mensaje, pero lamentablemente el populismo nunca se va a desfasar porque el discurso realista la gente no le compra. Mira, eso es una cosa tan grande al que a la gente le gusta que le venda sueño, que hasta el que hace negocio sabe. Yo fui técnico, él era de inversores. Cuando usted a una gente le dice la verdad, no te compra. Y súmale lo peor, le cobra barato, le genera suspicacia y tú le produces desconfianza. Cuando tú no le dices necesariamente la verdad, o ponte que tú le dices la verdad, pero le cobra caro, la gente dice, este es el que resuelve. Oiga la psicología de la gente. Aunque sea un patán. Aunque sea un patán. Entonces, eso de asumir de que la gente, que nos guste que nos vendan sueños, eso es un mal que debe tener alguna explicación sociológica y hasta antropológica. Mira, en el único lugar donde la oposición no se reinventa es aquí, no aprovecha nada de eso. Y que el partido de gobierno, que era oposición,
en un momento determinado, que llegó con ese mismo fragmento de populismo al poder, que no ha podido resolver los problemas naturales de este país, se ha reinventado solo. El PRM cae en una crisis en el gobierno y se reinventa solo y se recupera el mismo solo. Podríamos decir que es una especie de ave fénix, el PRM, que resurge de su propia ceniza. ¿Por qué? Porque hay un grupo en la oposición que detentó el poder en el PLD, que solamente parece tener voz con Danilo Medina. Luego, hay cosas que no están escritas en el libro de la política. O sea, el que hace política. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, viuda Kirchner, ha hecho oposición desde el primer día. Sí. Lula da Silva hizo oposición desde el primer día, cayó preso. Y, óyeme, lo fueron a meter preso para meterlo preso a la cárcel. Se fue al partido, a la sede del Partido de los Trabajadores en Brasil. Y allá lo fueron a apresar. Y recuerdo la gente llorando cuando Lula se iba a entregar. Y Lula no dejó un solo minuto de hacer oposición. Hoy es presidente del Brasil. Enfrentó un gobierno abusador como es el de Bolsonaro. Sí. Un gobierno abusador como es el de Jair Bolsonaro. Hoy está preso pidiendo clemencia. Porque así es que actúan los abusadores y los cobardes. Igual que Cristina. Cristina no se amilanó. Cristina se paró en 20, en 2 patas. Y comenzó a hacer oposición, a reestructurar el partido desde su casa, a trazar las estrategias políticas, a dar la locución cuando tenían que darla. En el único país donde la oposición no hace eso, porque no hay un Bosch, no hay un Peña Gómez, no hay un Balaguer, es en este. Porque lo que tenemos son mercenarios haciendo política. Lo que tenemos son comerciantes haciendo política. Políticos que quieren ser empresarios al mismo tiempo. Políticos que quieren tener villas y quieren tener lujosos apartamentos al mismo tiempo. Y una cosa no va con la otra. No lo vimos en el candidato presidencial del PLD. Terminada la campaña, él no quería recibir a ningún dirigente porque él había perdido su familia. Pero duró 8 años. 8 años en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí sí tu familia te podía querer y su familia te quería, ¿verdad? Porque tú tenías un buen cargo. Era de 8 a 5. Sí, un servidor público igual que cualquier otro. Yo lo que entiendo es que, y ya extrapolando la República Dominicana, aterrizando aquí, la verdad es que por mucho tiempo, y en 2 ocasiones, el pueblo dominicano, con las victorias del Partido Revolucionario Moderno, ha entendido que rechaza a esas ofertas que son las mismas. Yo entiendo que aquí, si surge tal vez alguna figura diferente, alguien que no esté vinculada a lo que ya hemos rechazado, pues tiene tal vez mayores oportunidades. En primer lugar, en nuestro país no se puede comparar el gobierno de Bolsonaro con lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Y te repito, las figuras que están ahora en la palestra, que están siendo voceros de la oposición en los partidos de oposición, son las figuras con una alta tasa de rechazo y que el pueblo ha votado en contra de ellos en otras ocasiones. Entonces yo entiendo que aquí lo que la oposición necesita es reinventarse, tal vez buscar otras figuras que no cuenten con ese rechazo de la población dominicana. Lula da Silva, aparte de ser promoviendo Omar ahí tú aparte de estar, no hombre, que Omar no tiene. Lo que pasa es que aparte de ser una figura nueva, con relación a lo de Omar, aparte de ser una figura nueva, debe ser una persona que refleje de liderazgo. Y yo creo que todavía Omar Fernández no va por ahí. Pero sí existe la posibilidad de que pueda fortalecer su discurso y que en él pueda entonces el Partido de la Fuerza del Pueblo encontrar una persona quien sea. Juan Ariel Jiménez, el PLD también. El problema con el caso específico de Omar, y tal vez desde otro punto de vista con el PLD, es que en la Fuerza del Pueblo hay otros liderazgos, pero esos liderazgos siempre van a estar sujetos a Simba. ¿Por qué? Porque dime tú, Rafael Paz
Franklin Rodríguez, por ponerte dos figuras jóvenes. Que son jóvenes. Uno medio joven, que es Crespo, de aquí de la circunscripción 2. Todavía no es joven. Pero está Y bien, es medio joven. Sí, pero y es está medio aprobado. joven, Está está aprobado. Veteranazo. sabe ganar elecciones, tiene Pero proyectos, no es joven. ha sometido proyectos importantes para la población dominicana en ese Claro. congreso y Y ha tiene logrado un su arrastre aprobación. increíble. Sin embargo, todos van a estar supeditados al Alcalde. crecimiento o no de Omar Fernández, porque recordemos aquella campaña de Omar del Senado o la alcaldía Sí. y Rafael Paz, que es el otro liderazgo de la capital, arretando, sentado como dice. esperando en el no. banco, Que él se decidiera. en el juego de pelota, tú sabes, Sí, esperando por ver eso. que se va a Que decidir. al final no Entonces, pudo ser ni diputado. tú pedirle El a esos símbolo de la disciplina liderazgos partidaria. que Rafael salgan Paz. a romperse el lomo solamente atajando para que otro enlace es Bueno. medio difícil. En el PLD entonces tú tienes la situación de que, y lo vivimos lo que salimos del PRD, de que tú trabaja, ¿para qué? Para un que haga- partido que hagan no alianza. es opción de poder. Entonces a la gente se le hace medio difícil arriesgarse y jugársela por un partido que a todas luces no tiene ninguna posibilidad en el corto plazo. Bueno, por pero eso es que se están yendo. Giovanni. Sí, buenos días, estimados hermanos de Despertar Político. Un honor, una distinción estar aquí nuevamente, iniciando la semana en esta plataforma comunicacional. Estimados seguidores, esta situación que hoy vive Argentina, que en un momento los partidos tradicionales, cuando llega Milei, es una estocada a esos partidos. Pero como dice nuestro compañero Rafael Linares Guerrero, hoy Cristina Fernández de Kirchner, que proviene de la tendencia política de Juan Domingo Perón, hoy en día recibe un golpe legislativo, una alternativa que de manera irrevocable en un momento golpea a Milei, que él entiende que en octubre pueden tener éxito, pero hoy la sociedad dominicana debe de observar el ejemplo de Argentina, que los pueblos cambian de parecer. Muchas veces puede llegar un revolucionario, un vengador social, y los pueblos se lamentan porque al final, ¿qué observan, Rafael? Sus ejecutorias. Claro. Porque hoy estamos repudiando a Luis Abinader por sus ejecutorias. Pero no se hace nada con repudiar a Luis Abinader cuando tú no tienes un referente de la oposición. Y lo digo así claramente, no hay un referente de la oposición. Hay un vacío. Porque hay un vacío. Fíjate que Leonel Lo Fernández mismo, sale y lo que está recoge aquí, el discurso. Todavía ayer había gente protestando, hay barrios protestando, hay pueblos protestando por los apagones. O sea, cuando el pueblo dominicano que tiene un celular en la mano, que tiene 2 y 3 celulares en la mano, escucha, sabe que el problema de la generación eléctrica es lo que está causando aquí el grave problema de los apagones, y ve la ausencia de un liderazgo político, ve la ausencia de un líder político que le hable la realidad. ¿Qué dice el pueblo? Pero es que nosotros ya no tenemos ningún tipo de escapatoria, es que no confiamos en nadie, es que nadie va a resolver este problema. He dicho aquí que ya aquí hay problemas que deberíamos estarlo dejándolo, dándolo por solucionado. Usted sabe lo que es la puya de Arroyo Hondo, a medio kilómetro de las calles más ricas de este país. En la puya de Arroyo Hondo, la gente está diciendo que no tiene agua. En Guachupita, que no había problema de agua en el 20, ahora hay problema de agua, pero eso no lo digo yo, eso es la gente. Pero ¿a quién van a acudir ¿a quién va a acudir la gente? ¿A Alejandro Montaz en el PLD? No tiene a quién acudir. No tiene a quién acudir. ¿A quién va a acudir? ¿A la Fuerza del Pueblo? No tiene a quién. O a Omar para que le lleve 4 camioncitos de agua. No tiene a quién acudir. Entonces el PRM, ¿qué hace? Se burla de esa situación y se reinventa. Y entonces Fellito tiene un tiempo porque no hay capacidad oratoria, no hay capacidad opositora. Hay un elemento importante, Rafael, cuando tú hablas de capacidad opositora, y el pueblo dominicano está cansado del populismo político, criticar por criticar. ¿Qué es lo que nosotros apostamos? Y estoy de acuerdo con nuestro coordinador, que
se diga cuál es el problema a nivel eléctrico, porque es bueno decir, y la solución. se fue la luz, como pongo yo un videíto, se fue la luz. Ahora el pueblo quiere que le digan por qué se fue la luz y cómo resolvemos el problema de la luz. Y la disparidad, como por ejemplo el grupo Punta Cana Macao tiene todo un esquema para cobrar su factura, y como las EDES no tienen ese mismo esquema. ¿Pero por qué? Porque el Estado no quiere. Ahora, ¿en qué? Señores, es para que ustedes vean la perversidad. Y todavía esta oposición es tan rastrera y asquerosa. Esta oposición de este país. Dios. Oye, que una vaina que es que yo leo demasiado, mi hermano. Yo leo y profundizo demasiado. Ayer estaba yo viendo, bueno, te lo mandé a ti, una entrevista de don Julito Jacín. 2 entrevistas me tiré completitas de casi 1 hora cada una, de Juan Bosch. Oye, da gusto y placer, da gusto y placer a los que le gustan la lectura, a los que le gusta la profundidad. Usted ver ese hombre, los conceptos, las definiciones, el concepto país que tenía, la ideología. O sea, da gusto tú escuchar a Balaguer, a Peña Gómez, por Dios. Esos eran líderes opositores. Pero esta oposición es tan rastrera que en medio de la vaina de los apagones, ¿con qué viene el Ministerio Público? A jugarle como dirección de comunicaciones. Trae el acuerdo de Maxi, que es un tema eléctrico. Es un tema eléctrico porque este gobierno ha querido tapar todos sus escándalos, todas sus incapacidades con un tema de corrupción. ¿Qué provoca el acuerdo del ladronazo de Maxi Montilla? Pero Dios mío. ¿Qué trae como consecuencia? ¿Qué trae? Bueno, y él reconoció que el ladrón es un ladrón. Y le hago un llamado a toda la gente. Cuando usted lo ve en un restaurante, vocele ladrón. Sí, porque es ladrón. Ese se robó 15,000 y pico millones de pesos, según lo que dice el Ministerio Público. Pero si se lo vamos a vocear a Maxi Montilla, porque no me provoque. Si se lo vamos a vocear a Maxi Montilla, ladrón, hay que voceárselo a todos sus secuaces. No, al que se ha declarado y a todos culpable. Aquellos que, que él está tirando para adelante. Discúlpeme, compañera. En su declaración. Compañera. Entonces El que admitió. El que admitió. Es que no le podemos permitir este farsante. No le podemos permitir este ladrón que ande en los restaurantes como Pedro por su caso. Tú un ladrón. Y todo el mundo tiene que vocearle ladrón. ¿Sabes por qué? Medina también, no, Alexis no ha... Oye, espérate, que son casos diferentes. Alexis no ha dicho... Alexis, y si evaluamos el caso de Alexis Medina, es una derrota aplastante para el Ministerio Público. Ahí hay más de 6 funcionarios que salieron absueltos. Perdón, pero tiene derecho a apelar la decisión. Y si una corte se la recoge. Ahora, y tiene derecho a casar. Ahí sea la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay un fallo o no hay un fallo? Sí, pero un fallo que perdóname, hay un fallo que no es definitivo. Establece que mientras no haya un fallo definitivo, él sigue siendo inocente, porque esa sentencia se puede caer. Entonces, mientras él no tenga un fallo definitivo en la última instancia, él todavía no podemos decir que es un ladrón. Ahora, este no, pero que ese caso surge y Pagán también, que a partir otro ladrón. Pero que yo no le he visto. Ese Girón, tú el que ha devuelto. Yo se lo decía a Pagán en el medio del proceso. Eso es un ladrón, y eso es un ladrón rastrero ese. Es un ladrón rastrero, un ladrón rastrero ese Pagán. Es un ladronazo rastrero. Yo no quiero decir tantas cosas profundas que yo sé. Por eso te estoy diciendo que tienes que tener cuidado. Pero es que porque eso puede salpicar a otras personas. Y después este clip te lo van a sacar. Diciendo que le digan ladrón. Pero todos los clips que a mí me sacan, mija, la oposición. Yo no hago programa para nadie. Yo hago programa para el país. Lo que pasa es que están en Belén con los pastores. ¿Qué es lo que pasa? En medio de los apagones, que la población está protestando, que la población está haciendo esto, haciendo aquello, ¡pam! Tiran el acuerdo del ladrón de Maxi Montilla. Para que la gente asocie en el imaginario electricidad. Tengo los apagones por el ladrón. No, para que ustedes vean que el ministeriazo público es que nos gastamos. Para que ustedes vean el... Pero ¿quién ha dicho eso en el PLD? ¿Quién ha dicho eso en el PLD y en la oposición? Eso es lo que hace Cristina Fernández, viuda Kirchner. Eso fue lo que hizo Lula da Silva.
Eso fue lo que hizo Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que han hecho los líderes políticos, que han puesto en duda y en el cuestionamiento público, ante la opinión pública, a la autoridad, cuando la autoridad se presta a toda esta vagabundería. A eso es que me refiero, que no han hecho política nunca, que no hacen política opositora, porque quieren ser empresarios, quieren estar de lambones con los empresarios y quieren imitar a los empresarios. ¿Y qué hay para mí? ¿Y qué hay para mí? Y usted lo ve que no sienten lo que dicen, no sienten lo que hacen. Hablan de falta de agua, pero en su casa no hay agua, en su casa hay agua. Hablan de falta de luz, pero tienen una planta eléctrica y resuelven su problema. Hablan de agricultura, pero tienen grandes fincas con todos los sistemas y tienen todo resuelto. Hablan del alto costo de la vida, pero no tienen problema para pasar una tarjeta de crédito por 500 y 700 mil y 1 millón de pesos mensual. Hablan de oposición y ve a ver cómo viajan la mayoría de la oposición de este país. Ve a ver cómo viajan principalmente. Si ese salón de los embajadores hablara, Ay. otro gallo. La oposición de este país, las compras millonarias en dólares, viven hablando. Entonces, la población tiene que despertar. Esta es una oposición adocenada y vendida al primer postor, empresario que aparezca para sacarle un dinero.